programa de Junta Médica. Nuestro tema del día es la hidrocefalia. ¿Cuánto saben ustedes acerca de esta enfermedad? ¿Es cierto que se puede prevenir? ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de hidrocefalia, lo primero que se nos viene quizás a la mente es que una de las características principales es el agrandamiento de la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, este signo o este síntoma no se va a presentar siempre, solo aparece en los bebés, porque señores, tengan en cuenta que la hidrocefalia, aunque sí es cierto, es más común en bebés y adultos mayores, puede aparecer a cualquier edad. Empezamos. Elegido como hashtag ¿qué es hidrocefalia? Así que todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema, empiecen a enviarlas ya desde ahora a nuestras cuentas de Junta Médica en Twitter y en Facebook, y llámenos a la línea médica el 619-0670. La Junta Médica, que está hoy aquí en el estudio, va a responder todas sus preguntas. Bien, vamos a darle la bienvenida al neurocirujano Luis Antonio del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud, Lorena Pastor, psicóloga clínica, y el doctor Daniel Guillén, neuropediatra del Hospital Cayetano Heredia. Vamos a hablar de hidrocefalia y también el componente emocional, psicológico es importante, ¿cierto? Vamos con la información de todos los días para que ustedes tengan este contexto, antes de empezar a desarrollar el tema. La hidrocefalia se produce cuando hay acumulación normal de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro, provocando presión y daño cerebral. La hidrocefalia puede ocurrir, como les decía al inicio, a cualquier edad, pero se presenta con mayor frecuencia en bebés y en adultos a partir de los 60 años, ¿cierto? Más o menos dice el doctor. Con el tratamiento adecuado, las personas con hidrocefalia pueden llevar una vida normal y con algunas limitaciones, dependiendo del avance o el daño provocado en el cerebro. Bien, hemos mencionado el líquido cefalorraquídeo. ¿En qué es este líquido realmente y cuál es su función dentro de nuestro organismo, dentro del cerebro? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el líquido cefalorraquídeo procede de ser un líquido como un cristal de roca que circula por todas las cavidades del cerebro, por los espacios generalmente llamados subaracnoideos y por las cavidades llamadas ventrículos. La función principal de este líquido es ser más o menos una especie de soporte. Más o menos el cerebro y las estructuras neurales tratan de alguna forma nadan sobre el líquido. Flotan sobre el líquido y de alguna manera va a ejercer un soporte y a la vez es como una protección ante cualquier impacto que pueda ocurrir, los impactos que tenemos a diario. Y cuando ocurre la hidrocefalia hay demasiado líquido. Así es. Hay un aumento, puede haber un aumento de la producción, puede haber una pobre reabsorción. Ahí podríamos ayudarnos, ¿no, doctor? Con la imagen que tenemos en la pantalla. Claro que sí, vemos ahí claramente, según indican las flechas, cómo va circulando el líquido cefalorraquídeo. Así es, vemos aquí el camino. Sí, se produce normalmente, no sé si me puedo acercar. Después. De momento aquí sentaditos. Muy bien. Producen en los plexos coroideos, salen, van hacia las cavidades ventriculares y luego van hacia el espacio subaracnoideo, que es alrededor del cerebro, para luego llegar hacia las cisternas, que es la parte inferior, como podemos ver. Claro, ¿no? Y lo importante es que vemos que no solamente está el líquido en nuestro cerebro, sino a lo largo de la columna vertebral también. Sí, llega también hacia la médula espinal, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora sí, doctores, vamos a invitarlos a que vean nuestro caso del día, de una niña, que fue diagnosticada, con una pequeñita realmente que fue diagnosticada con hidrocefalia y espina bífida. Atención. Yo me llegué a enterar cuando estaba embarazada a los 8 meses recién, porque según la última ecografía me hicieron y me dijeron que la cabecita estaba más de lo normal. Mi nombre es Eli Albino Rivera, mi hija tiene 10 años, que se llama Camila Romaní Albino, tiene hidrocefalia. Ella tiene espina bífida y también tiene hidrocefalia. A base de eso hizo hidrocefalia. Primerito fue la operación de la columna, del mielo. Empezó con los síntomas, arrojar, lloraba día y noche, lloraba día y noche.
Y así estaba constantemente. Otra vez retorné al hospital y también llegué al hospital y me lo pusieron otra vez la válvula y otra vez me dijeron a tu casa. Cuando tenía 9 meses, otra vez, es la tercera cambiada de válvula. Ahí ya sí me dijeron, estaba como 5 meses internado y me dijeron, señora, ¿sabes qué? Tu hija ya no va a poder resistir porque ya es muchas operaciones que tiene. O sea, yo no podía decir cómo me voy a llevar a mi hija, yo qué voy a hacer en mi casa, y se va a morir. Entonces lo que yo acudí es a otro doctor. Ahorita tiene, este año, en mes de agosto, va a cumplir sus 10 años. Bien, agradecemos a la señora Elia por habernos contado esta historia y sobre todo a la pequeña Camila, ¿no? Ahí la vemos, ella nos contaba que le diagnosticaron hidrocefalia cuando ella estaba gestando realmente. O sea, le diagnosticaron a la pequeña, ¿no? Al bebé que ella estaba esperando. Bien, buenos días. Voy a explicar el caso de la pequeña que nos ha presentado la señora, la mamá, señora Elia. Bueno, como dijo el doctor Toledo, la hidrocefalia es el acúmulo de líquido que se produce exageradamente dentro de estas cavidades que son los ventrículos laterales, y que ya explicó el doctor que tenía una producción, una circulación y una reabsorción en el cerebro. Entonces, cuando se obstruye esta circulación en algún punto se produce la hidrocefalia. En el caso de la pequeña, lo que ha sucedido es que se ha producido una malformación en la parte inferior de la columna vertebral que se llama mielomeningocele y se ha producido a su vez una obstrucción en la parte más alta, en la base del cerebro, donde se está produciendo una obstrucción a la circulación más alta. Veámoslo en este esquema que está muy bien señalado. En este punto donde está la flecha, ahí es donde se produce la obstrucción y por lo tanto las cavidades se dilatan, crecen y aumenta la presión. Como es un bebé que se ha producido esto en el feto y poco a poco ha ido creciendo, entonces la cabeza tiende a ser grande. Y esta es una característica de esta malformación de mielomeningocele con hidrocefalia. Son dos procesos que se acompañan frecuentemente, tan frecuente como que el 90% de las veces que hay mielomeningocele hay hidrocefalia, quizás un poco más. Entonces es lo que se ha producido con la pequeña. Lamentablemente, en algunas ocasiones, los niños tienen reacciones al tejido, al material de la válvula, o tienen otro tipo de intercurrencias infecciosas y hace que el líquido no fluya bien por la válvula, o que sea una hidrocefalia que no tiene una presión importante como para que salga por esa válvula. El doctor seguro que va a explicar que hay diferentes tipos de válvulas. Entonces, puede ocurrir ese proceso en el que hay una colocación de una válvula, hay otra colocación de otra válvula y así puede haber realmente una situación lamentable que le haya pasado. En el caso de Camila, doctor, ¿podríamos señalar que es una hidrocefalia congénita? Correcto. Las causas de la hidrocefalia en las personas son tanto congénitas como también adquiridas. Quiere decir que hay, de hecho, una malformación en algún momento. Y voy a señalar acá un punto muy frecuente de lugar de obstrucción que se llama conducto que se llama acueducto de Silvio. El líquido que se produce debe salir por este fino conducto que tiene solo unos milímetros. Y eso entonces, es lo que se obstruye. Cuando se obstruye, se tapa por cualquier cosa o porque simplemente no apareció en la vida, se produce la hidrocefalia. Hay un trastorno congénito que está en el cromosoma 17 y que se sabe que se obstruye a ese nivel. Y entonces eso es una característica. Sin embargo, otros pasos pueden ocurrir. Así es, ¿no? Ahora, el agrandamiento, ¿no?, del tamaño de la cabeza es justamente porque es esta acumulación de líquido, pero que usted nos estaba comentando, ¿no?, solo se produce en bebés. Y eso es porque su cabecita todavía no se ha acabado de formar del todo. Es bueno recordar esto que estamos presentando acá. Los bebés tienen en la cabecita, los huesos todavía no están unidos. Y entonces están solamente afrontados por todos los tejidos que están alrededor, el cuero cabelludo, las meninges, todo lo demás. Entonces,
el líquido cefalorraquídeo tiene un equilibrio en ese lugar. Entonces, cuando este líquido aumenta dentro de los ventrículos, la cabecita va a crecer naturalmente. Y además se va a producir un aumento de la notoriedad de las venas en el cerebro. Esta zona que es la fontanela, que es el lugar donde no hay huesito, va a aumentar. Así ahí vemos las venas, ¿no? Claramente, sí. ¿Ve cómo las venas aumentan? Seguro que esto se ha producido en la niña que se presenta el caso. El médico nota el tamaño, nota las venas, nota la tensión de la fontanela, nota además los ojitos que tienden a ir hacia abajo, y entonces son características que habitualmente se ven en los pequeños. Es muy importante, tal vez decirlo ahora, que el médico de niños siempre mida la cabecita del paciente de la manera como hemos visto en la lámina. No sé si me puede poner la lámina anterior. Correcto. Ahora lo colocamos. Esto es una prioridad nacional. La idea es que se miden todos los niños regularmente durante los primeros meses de edad y luego periódicamente hasta cuando cumplan 7 o 10 años de edad. De manera que uno pueda adelantarse al crecimiento craneal como un signo indicador. Muy bien. Ahora, vamos a volver un poquito, ¿no?, al caso de Camila, porque ella además también tuvo o tiene espina bífida. ¿Esto podría ser una causa de hidrocefalia también? Sí, lo expliqué en el momento inicial. El problema es que ocurre toda una malformación donde la columna vertebral no se ha configurado normalmente en la parte baja de la columna, abajo, en la zona de la cintura, acá, podemos ver acá, en esta zona, y por lo tanto no se ha cerrado y las membranas que envuelven el tejido nervioso salen hacia afuera, se salen hacia afuera, y entonces ahí se produce todas unas raíces que compromete el movimiento de las piernas, y esta malformación frecuentemente por una cuestión genética se acompaña de otra malformación arriba. O sea, no es que una se produzca directamente, sino es una asociación genética que se produce con frecuencia de esta manera. Entonces, la idea es resolver primero el problema de la zona lumbar, ahora lo va a explicar seguro el doctor. Se resuelve la parte baja y luego se ve cómo evoluciona el paciente desde el punto de vista quirúrgico, y luego la parte alta inmediatamente se tiene que atender porque, como dije hace un momento, 9 de cada 10 o 9.5 de cada 10 niños tiene una hidrocefalia. Tiene hidrocefalia que se tiene que detectar con las pruebas ya correspondientes. Perfecto, ahí vemos más imágenes y vamos a resumir, ¿no?, lo que nos ha estado contando, ¿no? Así es, el doctor, con el siguiente dato. La hidrocefalia congénita o adquirida puede causar daños permanentes en el cerebro y provocar problemas en el desarrollo físico y mental, ¿no, doctor? Sí, perfecto, el mensaje está muy claro. Lo único que hay que mencionar para concluir es que sí, congénito es todo lo que hemos comentado hace un momento. ¿No? Así es. Y las causas de hidrocefalia adquirida en el bebé pequeño son toxoplasmosis, que es algo que se debe detectar durante la gestación y al momento del nacimiento. Tenemos las otras, las meningitis que ya hemos hablado en algunas... Y podremos añadir también estas causas, traumatismos en la cabeza. Mayores, Esto ya en niños mayores, no en bebés. No, pero las infecciones y tumores sí se podría en incluir. Niños mayores. También. En niños mayores. Lo que quería decir es que es una causa muy frecuente la hidrocefalia en el prematuro. Y en las láminas siguientes vamos a verlo. En el prematuro, tal vez la mayor causa de hidrocefalia en la actualidad en nuestro medio sea la hidrocefalia del prematuro. Que, bueno, voy a ahí lo vemos a usted, acá lo vemos. Sí, bueno, disculpen la presentación. Tenemos un bebé prematuro muy pequeño que está en una atención de cuidados intensivos y entonces vemos que con esta ultrasonido cerebral se puede detectar fácilmente, sin ninguna molestia en el bebé, la posibilidad de complicación. ¿Cuántos meses tenía ese bebé? Este bebé tiene 6 meses, que son más o menos 28 semanas. ¿No? Y él ha tenido lamentablemente una hemorragia, que es esto de acá, y entonces inmediatamente la sangre obstruye la salida del líquido y se produce la hidrocefalia. Y días después se produce claramente la dilatación ventricular que es esta, y que claro, ya después muy frecuentemente requieren el apoyo de los
doctores de neurocirugía. Claro. Ahora, ¿es posible detectar la hidrocefalia a los pocos meses de gestación? Es posible generalmente detectarla en el tercer trimestre. En el tercer cuando trimestre. se produce en forma congénita. Y se detecta en el nacimiento cuando se produce en el nacimiento prematuro. Claro. En el protocolo que nosotros seguimos, hacemos control ecográfico del cerebro de los niños desde que nacen, a los 2 días, a los 3 días, a los 7 días, y lo vamos vigilando progresivamente. Una cosa que es interesante, en el bebé prematuro, la cabecita con hidrocefalia no crece desde el principio, y lo primero que se va a ver es la dilatación de los ventrículos por ecografía. Bueno, los médicos sabemos eso, y entonces estamos atendiendo al niño más tempranamente que lo usual. Perfecto. Vamos a conectar a ver con la Junta Médica. ¿Estamos de acuerdo con todo lo que estamos comentando? Así es. ¿O algo que añadir? Sí, son las principales causas, como dijo el doctor, en los bebés, en los recién nacidos. Ya las otras causas, conforme va creciendo el pequeño, va aumentando de edad, pueden variar la etiología, la causa de este problema, ¿no? Perfecto, muy bien. Hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica y ahora regresamos con más información sobre este tema, no se lo pierdan. La hidrocefalia es nuestro hashtag y nuestro tema del día, así que envíenos sus consultas. Estamos esperando todas sus dudas sobre nuestro tema del día para que los doctores puedan responder. Y ya está conmigo aquí el doctor Antonio, porque vamos a ver cuáles son los síntomas que suelen presentarse cuando hablamos, atención, de la hidrocefalia, pero en niños. Más adelante vamos a ver los síntomas en adultos, ahora nos centramos en los niños. Bien, vemos ahí el agrandamiento normal de la cabeza, que como comentamos, doctor, en los adultos no se presenta este síntoma. Ya el doctor creo que lo ha detallado bien. Generalmente, o cuando es algo congénito, muchas veces el bebé ya nace con el aumento del tamaño del cráneo, ¿no? Pero cuando esto va adquiriendo, se puede adquirirse después, puede haber un agrandamiento repentino, súbito, progresivo del perímetro craneal, ¿no? Asociado muchas veces... Como vemos en la fotografía, como vemos acá en la imagen, el agrandamiento claramente del perímetro del cráneo. Y lo que también notamos en los pacientes de ese tipo es el incremento del abombamiento de la fontanela. Es en la parte de adelante. En la parte de adelante, sí. Justamente son estructuras normales, por decirlo así, por la presencia aún de la falta del cierre de las suturas. Entonces hay un abombamiento justamente a este nivel generalmente, denotado principalmente por el incremento ya de la presión intracraniana que va sucediendo ahí. Perfecto, queda claro entonces ese síntoma, que es quizás el más visible también, ¿no? Sí, aquí vemos un caso mucho más severo y extremo, podríamos decir, claro, ¿no? esa es una hidrocefalia congénita, vemos el agrandamiento evidente junto con y cómo se notan las venas además, ¿no? Así es. Muy bien, seguimos entonces con los síntomas. La irritabilidad puede ser otro de ellos. El niño a esta edad pues ellos no pueden expresarse de otra manera más que expresarse, se notan muy irritables, ¿no? A veces tienen problemas hasta para la alimentación, no succionan adecuadamente. Y eso es una señal de alerta también para la mamá, claro, ¿verdad? Que sí, cuando uno ve a un niño aletargado, irritable, que tiene problemas en su alimentación, que no succiona adecuadamente, hay que estar alertas porque puede estar más aún si vemos a un niño ya con un crecimiento progresivo Así de es, la ¿no? cavidad. Los ojos fijos hacia abajo, ¿no? Lo que comentaba también el doctor Guillén, ¿no? Es el signo. Vamos a ver, ¿más síntomas? Ahí está, ¿no? Náuseas o vómitos, falta de apetito, convulsiones y hasta incontinencia urinaria. Así es. Sí, producto del aumento de la hipertensión, de la presión dentro del cerebro, es que va a irritar ciertos centros, los centros del vómito principalmente, producto del cual es que el bebé va a expresarse con náuseas y vómitos muchas veces de tipo explosivo. Muy bien. Esa es una característica. Ahora vamos a ver el daño que realmente ocurre en nuestro cerebro. Este puede ser de leve a grave según la rapidez, ¿no?, del diagnóstico, la causa y además el éxito del tratamiento que se lleva a cabo. Así es importante el diagnóstico inicial y el tratamiento oportuno, puesto que conforme pasen los días va a lesionar mucho más el cerebro y por lo cual va a ocasionar más secuelas en el bebé, ¿no? Y algo que sí comentaba, ¿no?, la señora Elia, era que un poco el problema que ella había tenido era que los médicos le daban diversos diagnósticos y le decían diferentes cosas y eso realmente la confundía bastante a ella, ¿no? Incluso le dijeron, ¿no?, que su pequeña Camila no iba a vivir más de unos meses. ¿No es así, Lorena?
Eso también puede afectar muchísimo, ¿no?, al tema de cómo se puede sentir la persona. Claro, un mal diagnóstico definitivamente afecta a toda la familia y además que hace que los propios familiares, los propios padres, pierdan confianza luego en el médico. Ya no saben a qué médico acudir, ya no confían en el tratamiento, a veces hacen alteraciones dentro del tratamiento. Ya no, mejor, si tengo que tomar esto, mejor no se lo doy, le vaya a hacer mal. Entonces, cuando ya hay pérdida de confianza, ya es difícil nuevamente enganchar con un médico que pueda ayudarme a mí a saber que mi hijo va a estar mejor. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de que los padres se enteran de que el hijo que están esperando va a tener síndrome de Down, se recomienda, ¿no?, que ellos también acudan a una terapia psicológica para que vayan, ¿no?, procesando toda esa noticia. Cuando les dicen que también van a tener un hijo con hidrocefalia, ¿deberían hacer lo mismo también? Yo pienso que sí, porque es importante que primero se informen sobre qué es la hidrocefalia, sobre todo lo que hemos conversado, y sean conscientes sobre de qué tipo de enfermedad se trata, ¿no? Porque a veces el papá escucha que su hijo va a tener una enfermedad y se alarma, o la falta de información pues hace que no tome las acciones a tiempo. Y la segunda parte es lo que bien mencionaste, el tema de aceptación, porque muchos padres entran en un estado de negación, que es lo más común, ¿no? Y no quieren aceptar que su hijo tiene esta enfermedad, no acuden a los médicos a tiempo, no acuden después de tratamiento psicológico o de rehabilitación de funciones ejecutivas o cognitivas. Entonces, al final, la negación empeora el diagnóstico y hace que no pueda ser consciente de todas las opciones que tengo para poder ayudar a mi hijo, ¿no? Doctor Guillén. Sí, tal vez vale complementar en la atención del bebé con este tipo de hidrocefalias fetales que están durante la gestación, que el primer médico que da la voz de alarma es el ginecólogo. El ginecólogo o el servicio de ecografía ginecológica, haciendo un buen diagnóstico, va a detectar si se trata de una hidrocefalia ya fetal, generalmente en los últimos meses de gestación. Esa es la primera alarma. Lo que nosotros hacemos de manera protocolar es, una vez que se detecta y se confirma en un segundo examen o tercer examen que esto está realmente siendo un problema, inmediatamente los ginecólogos abordan con exámenes para saber si hay trastornos malformativos y le hacen unos exámenes. Y luego, cuando ya se confirma, pasa habitualmente al médico neonatólogo, y muchas veces a nosotros como neuropediatras nos participan para saber cuál es el mejor momento en que debe nacer el bebé. Recordemos que a mayor tamaño de cabecita va a ser mucho más dificultoso y mucho más traumático el parto. Habitualmente recomendamos el parto vía abdominal, o sea, con una cesárea, en el momento que la cabecita vaya a tolerar la salida del vientre materno. Entonces, esta es una característica muy importante a tener en cuenta, que, complementado a lo que decía la doctora, pues es necesario que los padres se informen y estar bien enterados. Cierto que pasamos por un momento de desasosiego fuera de lo que es normal, pero deberíamos mantener la calma y informarnos cuidadosamente para determinar el momento en que nazca este bebé. Complemento a esto, hay una enfermedad que hemos puesto en la lámina, que es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis congénita es una enfermedad infecciosa adquirida durante la gestación que puede dar hidrocefalia. Hay otras también, pero son menos frecuentes. Toxoplasmosis hay en el Perú y es muy importante que lo tengamos en el diagnóstico diferencial. Muy bien, ¿no? Y más adelante vamos a detallar un poco mejor, ¿no?, acerca de este tema. Ahora sí, doctores, los invito a ver qué más nos ha contado la señora Elia. Solo tratamiento es terapias. La terapia más que todo es para los brazos, las piernas, o sea, los músculos, para que ella se pueda parar. Como la cadera está desviada, las dos caderas, ella no puede pararse, ¿no?, porque la cadera se lo sale, por eso está con unos soportes largos. A mí me había gustado escuchar tal vez a esas personas que esos momentos yo necesito información, porque no lo sabía, porque yo decía, ¿dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer más adelante mi hija? ¿Va a estudiar? ¿No va a estudiar? Tener una niña así es un caso bien especial, porque aprendes bastante, aprendes a valorar a las personas y aprendes a valorar la vida y a ellos, a ayudarla, porque la vida es bien corta, porque
ayudamos a ella con ganas. Bien, ahí veíamos a Camila, ¿no? La mamá nos comentaba acerca de los tratamientos, ¿no?, que la pequeña llevaba a cabo, y aquí sería bueno que nos centremos en ellos, en los bebés y en los niños. ¿Cuáles son los tratamientos, las terapias que deben realizarse los pequeños que tienen hidrocefalia? A ver, en los casos de hidrocefalias congénitas, cuando el bebé, generalmente, como han comentado, estos bebés nacen con otros problemas asociados, no solo es la hidrocefalia. Así es. Nacen con un problema de disrafia espinal, un meningocelio, un mielomeningocelio u otro tipo de malformaciones congénitas. Siempre sucede así, siempre con algo asociado. Generalmente va asociado, salvo que sea una hemorragia por un parto prematuro, puede ser otra de las causas. Pero lo común es ello, ¿no? Y vemos, doctor, que el tratamiento más común, ¿no?, para la hidrocefalia consiste en un sistema de drenaje llamado derivación. ¿En qué consiste esta derivación? Como tenemos un acúmulo exagerado de líquido en las cavidades ventriculares, lo que se hace como de primera mano es la evacuación de ese líquido. Significa derivar, drenar ese líquido que está acumulado a través de un sistema interno de derivación desde la cavidad ventricular que está en el cerebro hacia otra cavidad, que puede ser la cavidad peritoneal, puede ser la cavidad pleural, o puede ser el atrio, el auricular. ¿Qué tan complicada puede ser este drenaje? Generalmente las tasas de complicaciones de este procedimiento son bajas en realidad, ¿no? Son los procedimientos que se hacen de forma estándar. Hoy en día se han creado otro tipo de procedimientos, dependiendo también de la causa de la hidrocefalia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos... ¿Ese sería un ejemplo de cómo se realiza esta derivación? Aquí vemos claramente en la cavidad ventricular, vemos cómo el sistema de derivación consta de un catéter proximal, que le llamamos nosotros, que se introduce dentro de la cavidad ventricular. Tenemos aquí la válvula propiamente dicha, ¿ya? Esta válvula, que es una válvula unidireccional, que lo que hace es que el líquido salga en una sola dirección y no retorne hacia la cavidad ventricular y salga a determinada presión. Sale este líquido por esta zona, por el catéter distal, ¿no? Aquí también se puede regular, hay diferentes tipos de sistemas, ¿no? Va por debajo de la piel, por el tejido celular subcutáneo, y llega hasta la cavidad peritoneal en el abdomen, justamente donde se introduce hacia el lado ¿Y cuánto izquierdo, tiempo puede estar esta válvula? La válvula hay que hacerles controles continuos, permanentes, puesto que los niños pueden crecer. Claro. Este catéter generalmente se puede acortar, se puede salir, se puede fragmentar, se puede fracturar. Por lo tanto, tienen que hacerse controles periódicos para justamente radiográficos para poder hacer el recambio de ese sistema o este catéter. No significa que se coloca y ahí se deja, ¿no? Así es. Hay que hacerse los controles. No es algo de momento temporal, es algo permanente. Además de este tratamiento, ¿existen otros? Así es. Hoy en día, dependiendo, como le decía, la causa, si es, por ejemplo, el doctor hace un momento explicó acerca de una estenosis del acueducto, generalmente son las hidrocefalias de tipo no comunicante, o sea, que no comunican la cavidad, en la otra imagen era mejor, la cavidad ventricular con el sistema que está en la base del cerebro. A eso le llamamos hidrocefalia no comunicante. Entonces, en esos casos se hace la fenestración del piso del tercer ventrículo por vía endoscópica. Es una cirugía de mínima invasión. Mínima invasión, ¿no? Así es. Sí, que se hace a través de un endoscopio rígido o flexible que se introduce por la parte frontal, ¿no? Llega hasta el piso de una cavidad que se llama el tercer ventrículo y se fenestra, se abre un pequeño agujero ahí para que pueda haber una comunicación y el líquido pueda fluir a través El que usted está hablando es esta, ¿no? La ventriculostomía, Así es. ¿no? Que es otro procedimiento quirúrgico para la hidrocefalia, aunque no es aplicable, eso sí, para todos los pacientes. ¿Cuándo los pacientes aplican, no, para esta clase de procedimiento y cuándo no? En los casos, como le decía, de las hidrocefalias no comunicantes, ahí sí vale. Así es, ahí aplica. Muy bien, perfecto. Antes de ir... Nada, el doctor no dice nada. Ya dije demasiado. Muy bien, señores. Pausa en Junta Médica. Regresamos con todas las consultas que ustedes nos han enviado. No se preocupen. Continuamos con el programa, estamos hablando de hidrocefalia. Antes, en los primeros bloques, hemos estado viendo, ¿no?, cuáles son los síntomas, las causas de hidrocefalia, en niños, en bebés. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas que se presentan en los adultos, porque recuerda que esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad. Vamos a ver, ¿no?, cuáles son los síntomas. Doctores, vamos a ver si está todo correcto. Dolor de cabeza, letargo,
pérdida de coordinación o equilibrio, pérdida también del control de la vejiga o necesidad frecuente de orinar, la visión alterada, deterioro en la memoria, concentración y otras capacidades cognitivas. Todo eso aparece. Entiendo que no todo al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún otro síntoma que podríamos añadir o estos son los que suelen aparecer? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza también. ¿Es como una migraña este dolor? No es como migraña, es un dolor de cabeza que tiene unas particularidades que lo voy a detallar. Lo que pasa es que cuando a todas edades, decíamos, puede ocurrir la hidrocefalia, pero evidentemente cuando ya es mayor es por alguna causa. Lo primero que uno tiene que saber es que la hidrocefalia es por alguna causa. Entonces, en niños que comienzan a caminar hasta los 3, 4 años puede ser muy difícil porque el desequilibrio se confunde con el desarrollo normal del movimiento y entonces papás pueden demorar en la detección. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente en esta edad son muy frecuentes los tumores cerebrales de la parte baja del cerebro que obstruyen la circulación de este líquido. Entonces los niños se presentan con tropiezos constantes, con irritabilidad, porque ellos no saben decir me duele la cabeza. Exacto. Entonces simplemente lloran, se fastidian, tienen trastornos en la alimentación. Y cuando va progresando esto comienzan a vomitar. En los niños no se produce el vómito brusco como se produce en el adulto o en el niño mayor. Se produce un vómito como cualquier vómito. Y conforme se va creciendo ya es un niño que la cabecita ya no crece más porque ya se están cerrando los huesos. Las causas de hidrocefalia, que pueden ser las mismas, entonces están presentándose con un signo característico que es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza típico es aquel dolor de cabeza que es constante, que cada vez es mayor y que sobre todo despierta al niño en la madrugada y muchas veces se acompaña de un vómito mucho más intenso, explosivo le llamamos. Entonces ese tipo de presentación dice hay presión alta dentro de la cabecita, búsquese hidrocefalia como la primera causa y detrás de la hidrocefalia buscar el diagnóstico habitual. En niños mayores en nuestro país todavía sigue siendo prevalente la tuberculosis como causa de hidrocefalia. Debe ser. Entonces estas meningitis, las meningitis tuberculosas habitualmente se acompañan de hidrocefalia. Otras enfermedades más raras son las enfermedades por hongos y otras más raras todavía por otro tipo de microorganismos. Entonces, si alguien se vacuna, ¿no?, contra la meningitis, ¿reduce los riesgos? Reduce la probabilidad. La probabilidad. Reduce la probabilidad. Todo lo que sea prevenible reduce mucho la probabilidad de la población. Lamentablemente a veces uno por una alta convivencia con personas enfermas, digamos en el caso de tuberculosis, enferma el niño produce, se les va a dar todas las manifestaciones. Obviamente no solo tienen dolor de cabeza, tienen fiebre, tienen todos los síntomas de una meningitis. Claro, ¿no? Pero aquí ahora que estamos hablando de los adultos, doctor. En los adultos... Bueno, en los adultos son toda la gama de síntomas que están allí. ¿Y cuáles serían las causas de que aparezca la hidrocefalia en adultos? A ver, y de repente yo lo voy a dejar en la palabra al doctor Toledo, pero son otras y una variedad. A ver, doctor Antonio Toledo. Sí. Bueno, en adultos ya va cambiando un poco la etiología, ¿no? Generalmente, conforme va creciendo la edad, pueden ver la aparición de tumores, ¿no?, frecuentemente en la parte baja del cerebro. ¿Un golpe muy brusco, como un accidente? Los traumatismos se han también catalogado como una causa de forma crónica porque pueden producir un pequeño sangrado y ese sangrado puede disminuir la circulación normal del líquido y por ende en un futuro podría ocasionar hidrocefalia, ¿no? Así es, ¿no? Y las infecciones. Las infecciones. Acá en el Perú es muy frecuente la tuberculosis, ¿no?, como tal, por lo tanto esa inflamación del tejido cerebral y de las aracnoides, que son las capas que envuelven al cerebro, hacen difícil la reabsorción normal y la circulación normal de ese líquido. Por lo tanto, van a provocar un agrandamiento de los ventrículos. También, ¿no? Y ahora cuando hablamos de los tratamientos, estábamos comentando, ¿no?, los que veíamos en los bebés y en los niños, ¿también se puede aplicar a los adultos? Así es. ¿No? El tema del drenaje, de esta colocación de la válvula, ¿no? Así es. En los casos agudos, hay que hacer acá un capítulo en los casos de hidrocefalias agudas, por decir, en los casos de sangrados o hemorragias, producto de ruptura de aneurismas, por ejemplo, lo que pasa es que la sangre invade estas cavidades, por lo tanto el líquido ya no es como un cristal de roca, por lo tanto se ve mezclada con sangre, es un líquido más denso.
Por lo tanto, si uno coloca un drenaje como el que hemos comentado, ese se va a obstruir fácilmente. Claro, no va a fluir, no va a pasar. Entonces, lo que hacemos en esos casos de inmediato es colocar un drenaje externo con otro tipo de catéter un poco de mayor calibre para que pueda fluir hacia la parte externa. Es un drenaje externo, ventricular externo, hasta que este líquido se vaya de alguna forma limpiando, entre comillas, y poder ya colocar en ese momento un drenaje permanente, un drenaje ventrículo-peritoneal, ¿no? Y en el caso de los niños, ¿no? Este drenaje, esta derivación que se decía, ¿no? Ese tratamiento, ¿hasta qué edad se puede realizar? El drenaje, las derivaciones ventrículo-peritoneales se pueden usar desde el que nace el bebé hasta la etapa adulta, o sea, eso es el tratamiento. No hay un tiempo de corte, digamos. Dependiendo del momento, el diagnóstico, cuanto más rápido se haga el diagnóstico, debería recibir el tratamiento inmediato, ¿no? Y parte de ese tratamiento es colocarle el sistema de derivación, ¿no? Perfecto, muy bien. Lorena, ahora vamos contigo, no te preocupes. Pero a ver, doctor, quería comentar algo chiquitito. Sí, una cosa muy breve. Como siempre, acotando que hay, para el público que sepa, hay estos dispositivos de derivación de todos los tamaños. Tal vez a alguien se le pueda ocurrir que le ponen uno de adulto, ¿no? Claro, es uno para todos, ¿no? No, hay uno para cada tamaño. Eso es muy importante entenderlo. Y esto es un sistema que se debe revisar periódicamente. Continuamente, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora sí, señores, siendo ya la hora que es, vamos a ver Aura y qué nos ha traído de nuevo con su ruta de la salud. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado a CESBI, una asociación que brinda servicio a niños con espina bífida e hidrocefalia, y por eso estamos con Graciela, que es la coordinadora del programa. Cuéntanos, Graciela, ¿de dónde surge la idea o la iniciativa de tener esta asociación? Sí, esto surge en el año 2000 con la iniciativa de un grupo de padres de familia que tenían en común a niños que se atendían en el Hospital Rebagliati. Y ya luego con el paso de los años se formó una ONG que luego se convirtió en una asociación formada por padres y un equipo médico. Graciela, ahora que la asociación ha crecido, ¿cuáles son los objetivos? Sí, siempre el objetivo más importante es poder informar a la población, saber más de estas patologías o malformaciones congénitas que aquejan a un gran número, ¿no? Son aproximadamente un niño de cada 1000 niños nacidos. Graciela, cuéntanos cómo se realizan las terapias. Sí, bueno, las terapias se realizan en el centro de terapéutico, en el centro de ACESBI, y también nosotros podemos brindar el servicio de atención domiciliaria. Hay muchos niños que ya son mayores y que les es muy complicado trasladarse, y también a los papás trasladarse, además es muy costoso, ¿no? Entonces, lo que nosotros como ACESBI hemos pensado oportuno para ellos es hacer las visitas domiciliarias. Entonces, hay un grupo de niños apoyado por un programa, Lilian Font, que hace años viene brindando el apoyo, que nos permite que los profesionales se trasladen hacia su domicilio. ¿Y esto no se cruza con el horario escolar? No, justamente nosotros coordinamos, esa es un poco mi función también, es organizar los horarios para que los niños asistan a la escuela, preocuparnos porque asistan a la escuela y que también ellos reciban su terapia. Y en relación al equipo multidisciplinario y el soporte médico que ustedes tienen, ¿qué nos puedes contar al respecto? Por ejemplo, con un equipo de médicos neurocirujanos, neuropediatras y también urólogos, también en cuanto a la atención en terapia física, rehabilitación ocupacional, terapia de lenguaje y psicología. Para ir cerrando nuestra ruta de la salud, cuéntanos cómo es que llegan los pacientes a ustedes o qué requisitos necesitan para poder acudir a CESBI. Sí, ACESBI acoge a todos los niños y los papás se comunican a través de vía telefónica o a través de la página del Facebook. Nosotros estamos atentos a responder las inquietudes. Los papás a veces llaman con una preocupación muy, muy fuerte. Entonces, son papás que nunca han tenido un contacto o una relación con este tipo de situación o problemática. Excelente, muchísimas gracias, Graciela. Con esto termina nuestra ruta de la salud, así que estudio, regresamos con ustedes y yo me quedo con ACESBI. Gracias. Perfecto, ahora gracias por toda la información. Ahí vieron, ¿no?, la página del Facebook y también el número telefónico al que ustedes se pueden contactar. Lorena, qué importante que los padres sepan que existen, ¿no?,
esta clase de asociaciones en las que pueden brindar una serie de terapias para los niños. Claro, porque lo principal aquí es, bueno, ante el problema, ¿qué hacemos, no? Desde el punto de vista psicológico tenemos que abordar el problema desde varias áreas. Tenemos el área cognitiva, hay que hacer una estimulación, una rehabilitación de las funciones cognitivas, hay que trabajar en memoria, atención, percepción, también propiamente en la organización, anticipación, planificación de la actividad o de la conducta, además de la regulación conductual, ¿no? Eso desde la parte cognitiva. También tenemos que intervenir desde la parte emocional y conductual. En la parte emocional no solamente hay que incluir a los padres para ver cómo vamos a manejar al niño en casa, cómo le vamos a decir, en algunos casos hay conciencia, enfermedad, en otros no, y bueno, hay que manejarlo también según el nivel cronológico, la edad cronológica que tenga el niño. Y bueno, a nivel emocional trabajar el tema de los cambios de humor, de la irritabilidad, como ya mencionó el médico. También ver el tema de esta pérdida de espontaneidad que hay en la conducta, hay que motivar, porque son niños también que se desaniman rápido, porque en ciertos casos no hay conciencia y se dan, bueno, en algunos casos no hay conciencia, en otros sí, y cuando la hay, pues se dan cuenta que no están al ritmo de otros niños, que no pueden hacer las cosas que se proponen, y esto genera también frustración. A nivel conductual también hay que guiarlos con el tema de horarios, de rutinas muy bien establecidas, anticiparlos a los cambios y digamos, a lo que se va a hacer, y también generar consecuencias, ¿no? No porque mi hijo está enfermo, yo tengo que permitirle hacer todo, ¿no? O tengo que dejarlo, pues, que su vida sea desorganizada o no tenga horarios, no tenga rutinas, claro. Más bien tengo que organizar muy bien el aspecto conductual y tratar en la medida de lo posible que se vaya haciendo un poco independiente, ¿no? En lo que va logrando. Perfecto, muy bien. Señores, pausa en Junta Médica, regresamos con dudas y consultas. Bien, vamos con algunas consultas que nos han llegado, bueno, llamadas. Lady desde el Callao dice: ¿a qué se debe que un paciente pase de hidrocefalia a quiste aracnoideo o viceversa? A ver, doctor. Bueno, son dos entidades diferentes totalmente. No es que una progrese la otra o viceversa. ¿Podemos explicar así rapidito qué es un quiste aracnoideo? Ya habíamos dicho que la hidrocefalia es el aumento de líquido en las cavidades ventriculares, pero el quiste aracnoideo es un problema congénito también, que se suscita por un aumento de una cavidad en la cisterna generalmente, o en otra zona de líquido también, pero están fuera de los ventrículos. ¿No? Son problemas congénitos que pacientes pueden tenerlo incluso hasta toda su vida, pero es que no es que uno progrese al otro. Ok, perfecto. Tal vez a mí lo que se me ocurre es que se está hablando de un paciente que tiene hidrocefalia y también quiste aracnoideo. Entonces, cuando ocurre la hidrocefalia, el quiste aracnoideo, que es pequeño habitualmente, se puede ver oculto porque la hidrocefalia lo comprime. Cuando se soluciona la hidrocefalia, ya se deja ver el quiste aracnoideo. Entonces, a veces la persona se confunde que eso es una complicación, y eso no es una complicación, sino que ya estaba ahí. Estuvo ahí. Así es. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Luis Delgado desde Chiclayo dice: ¿cómo se produce el contagio ambiental de la hidrocefalia? Y aquí los doctores quieren ser muy puntuales. Enfáticamente no hay contagio de la hidrocefalia. La hidrocefalia es un problema de obstrucción mecánico de la circulación natural que hay dentro del líquido cefalorraquídeo que hay dentro de la cabeza. Entonces, cuando se obstruye eso es que se produce la hidrocefalia. Las causas pueden ser que algunas sean contagiosas, pero lo que tenemos que detectar es lo más pronto posible. El mensaje que tiene que quedar es que ante los síntomas de dolor de cabeza en una persona mayor, dolor de cabeza, náuseas y vómitos de esta manera explosiva, es un motivo para consultar. E igualmente en el niño, que vemos que cambia la velocidad de crecimiento de la cabecita, que aparecen abombamiento de la fontanela o que su estado general cambia. Eso amerita ser consultado por el médico de pediatría y él generalmente detecta la dificultad para enviarlo a nosotros. Muy bien, nos vamos con otra consulta. Jessy Luján dice: ¿hay alguna forma de prevenir? ¿Realmente se puede prevenir la hidrocefalia?
La hidrocefalia como concepto, como acabo de decir, no se puede prevenir. Lo que se puede prevenir es ciertas circunstancias que causan la hidrocefalia. Como la toxoplasmosis que comentábamos. Por ejemplo, ya decíamos temprano, la toxoplasmosis. ¿Cómo evito toxoplasmosis? Yo tengo mascotas en casa, pues tengo que hacerme un examen de detección de toxoplasmosis durante la gestación. Si la mamá, la señora ha tenido abortos habituales, que quiere decir muy frecuentes, tienen que hacerse un descarte de toxoplasmosis. Si el bebé se ve que tiene hidrocefalia congénita y tiene mascotas o ha estado en un sitio de riesgo, pues tiene que hacerse también ese descarte. La toxoplasmosis tiene tratamiento y cuanto más rápido sea el tratamiento, más efectivo. Tenemos pacientes adultos ya conocidos desde pequeños que han tenido este problema y están competentes haciendo sus profesiones. Así es que es algo que se puede detectar tempranamente y el éxito es que se reincorporen a la vida. Entonces, y otra cosa que no quiero dejar de decir, sí, con relación a hidrocefalia y malformación de la columna en la parte baja, el mielomeningocele asociado con hidrocefalia, es que ya en el mundo desde hace muchos años, muchos alimentos están suplementados, sobre todo las harinas, los panes, están suplementados con ácido fólico, de manera de que el suplemento de ácido fólico previo a la gestación evita el 50% de los casos de este tipo de malformaciones. Por eso también indican, ¿no?, que las gestantes consuman ácido fólico. Esa es la razón fundamental, porque a nivel poblacional disminuye la frecuencia. Tengo la sensación de que años antes, hace bastantes años ya, cuando empezábamos la especialización, había más casos y tengo la sensación de que ahora ha disminuido un poco. Creo que es porque ya los controles obstétricos están insistiendo en la suplementación de ácido fólico. Las jóvenes sobre todo, deben saber de que existe este tipo de conducta preventiva para disminuir esta malformación que es tan importante, como dijo. Claro, ¿no? Y por ello es importante la información, por eso en Junta Médica decimos que información es prevención, por eso la Junta Médica es el equipo de la salud. Y para concluir, podríamos decir, ¿no, doctores?, que las terapias de rehabilitación e intervenciones quirúrgicas, psicológicas, y educativas son vitales para un mejor pronóstico. Una persona con hidrocefalia, un adulto que ha sido tratado desde pequeño, puede trabajar con normalidad. O sea, puede hacer su vida muy bien. Claro. El tratamiento integrado definitivamente es el más recomendable, ¿no? Que los médicos estén comunicados entre sí, que se trabaje con toda la familia y que se aborde desde diferentes áreas un solo problema. Perfecto. Ya vamos cerrando el programa, doctores. Las conclusiones finales, aunque el doctor Guillén ya creo que nos ha contado todo. Bueno, solo insistir en que es un problema que debe verse en equipo multidisciplinario, que algunas causas pueden ser prevenibles, como ya se ha dicho, y que la detección oportuna es, como siempre, fundamental, la clave. ¿no? Complementando la detección oportuna, también la terapia inmediata, ¿no? Hay que tomar acción de inmediato porque en la medida que podamos empezar las terapias lo antes posible, luego vamos a ver los resultados, tanto desde la adolescencia hasta la adultez también, ¿no? Bueno, de parte mía, que una vez hecho el diagnóstico de hidrocefalia, tenemos que ver exactamente el tipo de tratamiento que requiere. O colocarle un sistema de derivación o hacer una ventriculostomía. Y si es colocarle una derivación, ver qué tipo de válvula. Porque muchas veces ahí se incurren en muchos errores. Si ponemos válvulas, hay válvulas de alta presión, de presión media, de presión baja. Y a veces colocamos una válvula al azar y a veces no da los resultados esperados. Claro. Hay que ver exactamente, de acuerdo al tipo de presión que maneja, qué tipo de válvula es la más adecuada para cada paciente. Ahora, un dato importante, ¿no?, para la audiencia es estos tratamientos quirúrgicos a los que se someten tanto los niños como adultos, ¿los cubre el SIS, los cubre el Seguro Social o no entran dentro? Están cubiertos dentro del seguro del SIS, ¿no? Están cubiertos totalmente. Sí, son tratamientos cubiertos, lo que sí siempre a nivel ya institucional exhortamos en que estén provistos los diferentes centros hospitalarios, porque esto puede ocurrir en cualquier lugar. Exhortamos la formación especializada, tenemos menos especialistas de acuerdo a la necesidad, y exhortamos la organización a que tanto hemos hecho hincapié hoy día, la organización multidisciplinaria, que es la que verdaderamente lleva adelante
al paciente a través de sus años de recuperación. Claro, ¿no? Es que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? De que es un equipo realmente con el que debemos trabajar y pensamos que solo es un médico, ¿no? Al que debemos acudir, y realmente no es así. No, si no, siempre lo decimos aquí, si no, el tratamiento no va a ser efectivo, no va a tener el éxito que se espera. Además de involucrar completamente a la familia, ¿no? Porque a veces lo que yo veo en terapia es que comúnmente se trabaja solo con la madre o con la persona que está a cargo del niño. Pero acá lo importante es trabajar con toda la familia, porque a veces los abuelitos terminan engriendo un poquito más, o la empleada del hogar de repente hace alguna acción con el niño que no es la adecuada. Entonces todos tienen que estar informados y todos tienen que tener un sistema común de acción con el niño, ¿no? O desde el diagnóstico. Perfecto. Muy bien, señores. Ya hemos aprendido entonces, ¿no?, qué es realmente la hidrocefalia, y que nos quede claro que no se contagia, ¿no? Y los doctores, cuando les conté, les dije la pregunta, me pusieron una cara media rara. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para informarles a ustedes y que tengan conocimiento. Pero como está contando el doctor, gracias a la información, ¿no?, se ven menos casos, porque se están tomando estas medidas preventivas siempre y cuando, ¿no?, se puedan prevenir, ¿no? No puedo decir siempre, ¿no? Así es. Muy bien, señores. Mañana venimos con más Junta Médica, más información. Información es prevención, ya lo saben. Gracias a YouTube, a Motivos y a Viale. Y se quedan con el mejor, con Jaime Lertora y A lo Grande. Chao.